Eh, Debido a la limitación de los derechos humanos durante el gobierno de Pacheco Areco, ¿cree que se puede decir que la dictadura comenzó antes del 73? Bueno, si se entiende por dictadura una alteración de la forma de gobierno establecida por Constitución, la dictadura no empezó antes del 73, porque si bien en el caso del gobierno de Pacheco Areco gobernó principalmente utilizando mecanismos constitucionales como era la ley de fuerzas de seguridad, si bien en una forma que exorbitaba el pensamiento constituyente, que era una medida excepcional para tomar de forma excepcional por circunstancias excepcionales, y aquello fue produciéndose una y otra vez, se llevó a una especie de continuidad de utilización de esa herramienta constitucional, a la vez que también hubo situaciones de tortura y situaciones de muerte en prisión o situaciones de muerte en lugares de detención. Eso de por sí solo no significa una dictadura. Lo que significa una dictadura en el sentido más estricto, digamos, de la palabra sería el quiebre institucional, ¿no? La alteración o la modificación de la forma de gobierno. Era un presidente elegido democráticamente por sufragio, funcionaba un parlamento que además controlaba, de cierta manera, lo que estaba ocurriendo, lo que estaba haciendo el Poder Ejecutivo, funcionaba un Poder Judicial, también tenía sus facultades y las desarrollaba, de manera que las alteraciones y las dificultades que existieron en esa época, si bien fueron quiebres en la forma de efectuar y de desarrollar las funciones, por eso hablaba específicamente de las medidas de Junta de Seguridad, entiendo que no era una dictadura propiamente dicha. Pero hubo un cambio verdaderamente significativo relacionado a la libertad de expresión desde el gobierno de Pacheco hacia la dictadura. Sí, fue como una cercenación paulatina de derechos humanos o del ejercicio de derechos humanos. Eso sí lo fue haciendo cada vez más fuerte, pero de todos modos había determinados institutos que llevaban a que todavía funcionaba un Estado dentro de determinadas normas constitucionales. Me parece que no podría considerarse. Sí podría considerarse un Estado autoritario, podría considerarse un Estado que ejercía o que desarrollaba sus funciones en forma, en algunas obviamente extralimitado de sus derechos, de sus posibilidades de desarrollo, pero no una dictadura en el sentido que, por lo menos en lo que yo entiendo, como un quiebre, como un avasallamiento de determinadas del funcionamiento del Estado, ¿no? Digo, que en realidad fue paulatino, ¿no? Desde la ley de seguridad del Estado, donde se le confieren facultades de ejercicio del Poder Judicial o la justicia militar, cuando se le confiere la posibilidad de desarrollar, de enjuiciar a las personas respecto a determinados delitos que sacan del Código Penal para pasar al Código Penal Militar. Luego lo que fue el ceder por parte del Poder Ejecutivo a las Fuerzas Armadas el control y la lucha contra la subversión, como se llamaba, lucha contra la subversión, y finalmente lo que fue la disolución de las cámaras. Esos fueron como 3 estadios en los cuales uno puede ver cómo fueron afectándose, ahí sí, gravemente y sustancialmente cada uno de los 3 poderes, ¿no? En relación a los países que nos rodeaban, ejemplo Argentina, Chile, que sufrieron dictaduras en un periodo similar, nuestra situación fue similar respecto a las violaciones de los derechos humanos. ¿Fue similar la situación? ¿Fue peor? ¿Fue menos grave? En realidad, si lo pensás en relación con la población, somos un país con una población muy pequeña, fue muy afectada. O sea, acá hubo una vigilancia de toda la sociedad. Era posible vigilar a toda la sociedad en la medida que éramos muy pocos. Entonces, en ese sentido, fuimos muy afectados. Y después mirás cuántas muertes, cuántas desapariciones. Digo, que es complejo también mirarlo desde ese lado, porque no está bueno. Las afectaciones fueron diferentes. Se dice que en Argentina lo que predominó fue la desaparición forzada, en Chile los asesinatos, y en Uruguay
la prisión prolongada bajo tortura. Y eso fue una característica del Uruguay, una característica de la dictadura que después, dentro de parámetros muy similares en cómo se desarrollaban las formas de represión, que eso sí fue muy similar en todos, porque las unía a su vez el Plan Cóndor, y la forma de abordaje de la represión estaba pautada por ese plan coordinado de las dictaduras. Y en ese sentido, el Uruguay llegó a tener el mayor índice de prisión per cápita de una gran extensión, ¿no? Creo que de América, sin duda. Hay una asociación de familiares desaparecidos durante la dictadura. ¿Tuvo algún rol significativo? Es que era realmente imposible. En la época de la dictadura estaba absolutamente limitada la posibilidad de expresión, obviamente limitada la investigación de estas situaciones. Las familias que tenían a alguien desaparecido, los lugares a donde podían acudir no eran escuchados, y además corrían riesgo ellos mismos también de poder seguir por la misma senda de lo que le había pasado a su familia. En general, esas circunstancias se conocían o se iban conociendo en un vínculo de quién podía, de sus familias y sus conocidos más allegados. La verdadera dimensión de lo que había ocurrido en la dictadura se supo cuando terminó la dictadura, y se pudo empezar a conocer lo que había ocurrido, que muchas cosas todavía se están conociendo, ¿verdad? Hace poco apareció un cuerpo. Sí, el hallazgo de los cuerpos es obviamente todavía falta muchísimo, pero de conocer de qué manera funcionó la dictadura, cómo fueron sus planes sistemáticos de represión, qué fue lo que pasó, cómo murieron algunas personas, o muchas personas en prisión, de qué manera afectó incluso estas vulneraciones de los derechos humanos a las familias en general, no solamente a los que estuvieron presos, sino a los hijos de los presos, a las esposas de los presos, o sea, de qué manera todo eso afectó gravemente a todo un núcleo familiar. Son cosas que se van conociendo todavía recién, de a poco, ¿no? Porque es muy difícil para las víctimas hablar de situaciones tan dolorosas. Y por otro lado, el Estado no ha sido proactivo en ir a buscar las víctimas, en repararlas y además en difundir a la sociedad lo que ocurrió. Entonces, por ahí la información, aún en democracia de tanto tiempo, no es completa. Entonces, en el tiempo en que la dictadura estaba funcionando, las libertades estaban absolutamente restringidas. Entonces, el poder saber, no había información, la censura era total, lo que se informaba además se informaban cosas falsas. Cuando desaparecía y moría una persona, salía generalmente un comunicado en prensa diciendo fulano se lo requiere porque las fuerzas conjuntas lo están requiriendo por determinados delitos, y en realidad estaba muerto. O se decía que se había ido del país. También esas cosas ocurrieron. Bueno, una de nuestras hipótesis es que los jóvenes en general estamos muy desinformados sobre el tema. ¿Vos crees que esto es así? En cierta manera, tal vez ustedes lo puedan saber mejor porque son los jóvenes que pueden hablar con sus pares, pero en cierta manera, en la medida que durante mucho tiempo no se habló y luego costó muchísimo instalar esta temática en la currícula de enseñanza, llevó a que mucha gente no pudiera acceder a la información de lo que ocurrió en esa época. Eso aunado a que muchas personas adultas que vivieron la dictadura no querían hablar o les costaba mucho porque eran víctimas directas. Eso ha profundizado el desconocimiento de lo ocurrido en dictadura. Por otra parte, eso en forma general, pero por otra parte es bueno también saber y ver que hay gente joven que quiere saber lo que ocurrió y está más allá de las posiciones que pueda tener respecto a responsabilidades o de lo ocurrido, o también vínculos con las propias víctimas o familiares de la víctima, porque a veces ese vínculo te hace tener una consideración especial o un interés especial en saber algo, o incluso hasta no saber,
Pero cuando no tenés un vínculo con las víctimas, en realidad tu interés es saber qué le ha pasado al Uruguay en ese tiempo, y eso es un interés absolutamente genuino y legítimo de cualquier generación y por supuesto de las generaciones jóvenes. Para poder conocer lo que pasó nos permite saber hacia dónde vamos y por qué actuamos como actuamos. Nosotros hicimos una encuesta hace poco sobre esto, en un rango de edad desde los 16 a 21 años aproximadamente, y si nos salía que más de la mitad votaban mal las respuestas generales de cuándo empezó la dictadura o qué presidente estuvo antes, cuál fue electo democráticamente por última vez o por primera vez luego de la dictadura. Entonces sentimos que sí, pero ¿qué te parece que se podría hacer para mejorar la situación esta? ¿O qué se ha hecho para mejorar la situación últimamente? Y mira, ahí hay como una responsabilidad de todos, ¿no? Por un lado, y sin duda desde el ámbito educativo, porque es el ámbito más natural para poder conocer lo que ha pasado en un país, en su historia, eso es un debe y es sin duda que es necesario. A veces los programas están estas cosas o muy al final y entonces no se dan, o se dan de una forma muy tangencial, o talla a veces en las opiniones personales de quienes están en la materia. Es difícil que esto, o sea, la historia siempre tiene un grado de subjetividad y quien la da, quien la relata, desde los historiadores, pero también después de quienes cuentan la historia, quienes son los que transmiten. Pero también es necesario, aún con ese grado de subjetividad, respetar determinados hechos. O sea, los hechos pueden mirarse de un lado y del otro, pero hay que nombrarlos, hay que informarlos, hay que decirlos. Lo ideal es que esas cosas puedan ser dichas en la medida, de forma tal que quienes reciben esa información puedan luego después sacar sus propias conclusiones y considerar, hacer sus propias consideraciones acerca de cómo ocurrieron estos hechos. A pesar de haber pasado tanto tiempo, porque para ustedes es muchísimo tiempo, es más de vuestra vida lo que ocurre, el tiempo que ha pasado desde la dictadura hasta ahora, hay muchas cosas pendientes y eso hace que todavía exista muy teñido de subjetividad. Todavía hay víctimas que están vivas, todavía hay desaparecidos sin ser encontrados y por lo tanto familias que los buscan, todavía hay un Estado que debe respuestas, todavía hay personas que son responsables de esos crímenes y no han respondido ante la justicia. Entonces, cuando esas cosas todavía están en una sociedad sin resolver, generan fricciones y dificultades para abordarla, porque obviamente hay intereses contrapuestos de un lado y del otro, y entonces no se puede ver con la lejanía suficiente como para poder contarlo sin tomar partido o sin tratar de alterar alguna u otra situación. De todos modos es un derecho, el derecho de las sociedades es cuando ocurren estas graves vulneraciones, estos estados de alteración democrática, por un lado están las víctimas con el derecho a ser reparadas y con el derecho a la justicia y a la verdad, pero por otro lado están las sociedades con el derecho a saber lo que ocurrió. Es un derecho que tiene la sociedad y el Estado debe satisfacer. Entonces, la ley de caducidad, por ejemplo, tendría que sacarse para vos por el hecho de que afecte tanto a militares como, en realidad, ponerle que la MLN ya fue castigada cuando estuvo en la cárcel, los Amaros, pero para ti se tendría que sacar la ley de caducidad, derogar. La ley de caducidad no está derogada expresamente. Las derogaciones expresas son, hay una ley que dice A y después una ley siguiente dice derógase la ley que dice A. Eso es una derogación expresa. La derogación tácita es cuando sale una ley posterior y indirectamente o refiere al tema que hace la ley primera en forma totalmente contraria. Eso ha ocurrido en Uruguay. La ley 18.831 dice lo contrario que dice la ley de caducidad. La ley de caducidad era, bueno, el Estado no va a investigar, hablando así sintéticamente lo que dice la ley de caducidad. Claro, Que el Estado
la caducidad de la protección punitiva del Estado. El Estado no va a perseguir penalmente a los militares y policías que estuvieran involucrados en delitos ocurridos entre tal fecha, o sea, toda la dictadura. La ley 18.891 dice: se restablece la pretensión punitiva del Estado. O sea, el Estado va a investigar, quiere decir. En estos términos jurídicos traducido quiere decir. O sea, hay una derogación tácita, dice aquí. La ley de caducidad en realidad no es que si la mantenés o no la mantenés habilita o no a unos o a otros. La ley de caducidad en sí misma vulnera un derecho esencial, que es el derecho a la justicia. El Estado no puede renunciar al derecho de las personas a la justicia. Y eso fue lo que hizo la ley de caducidad. Dijo, bueno, acá no se va a investigar. El Estado no puede renunciar a su deber de investigar cuando existe un delito, porque en este caso era específicamente para esto, pero no debería serlo para nada. En realidad el tema no se resuelve si derogás o volvés, si ponés o no la ley de caducidad. El tema se resuelve, como decía antes, con lo que se llama o que se ha llamado justicia transicional. A partir de graves vulneraciones a los derechos humanos en estos estados de dictadura, se sale por estas maneras: por el derecho a la justicia, por el ejercicio del derecho a la justicia. Las personas tienen derecho a que las personas y el Estado tienen deber de investigar las graves vulneraciones a los derechos humanos y sancionar a los responsables en un tiempo adecuado, no 40 o 50 años después. Pero aún así, 40 o 50 años después, debe hacerlo. Debe reparar a las víctimas, porque los daños ocasionados han sido muy graves, muy lesivos. O sea, acá estamos hablando no solamente de muertes o de lesiones permanentes a través de la tortura, personas que arrastran lesiones desde ese tiempo para adelante, sino también ese círculo familiar que también ha sido afectado. Hijos que nacieron y que vivieron sin padres, o que fueron estigmatizados en sus centros de estudio o en su comunidad. O sea, quedaron con graves lesiones psicológicas y de afectación de su vida, de su forma de vida. Por otra parte, el derecho de la sociedad a saber lo que ocurrió y después asegurar el Estado que esas cosas no van a volver a ocurrir, que se llama garantías de no repetición. Eso, como se hace, es fortalecer las instituciones para que sean democráticas y que estas cosas, estos desbordes de poder, estos abusos de poder, no se verifican nuevamente, porque eso significa vulneración a los derechos humanos. Y por ahí lo que tenés que hacer es tanto como formar en derechos humanos, como asegurar una justicia independiente, como democratizar y educar a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales para que no sean antidemocráticas o arbitrarias, sino que actúen dentro de la normativa. O sea, hay como diferentes estadios según los diferentes órganos del Estado, pero todos tienen que tener una fortaleza democrática, que es la forma de asegurar que estas cosas no ocurran. Respecto a lo último que dijiste de la educación a las fuerzas militares, cuando hicimos la entrevista, Jafé nos dijo que el plan de estudio de las fuerzas militares no cambió desde la dictadura. Lamentablemente no. Lamentablemente ha cambiado muy poco. Si bien en la época del Ministerio de Azucena Berruti hubo una preocupación por incluir dentro de la currícula de los liceos y escuelas militares conceptos de derechos humanos, eso debería haberse mantenido en el tiempo. Lamentablemente no se mantuvo, pero además claramente la función militar, los marcos dentro de los cuales se debe dar y cuáles son, de qué manera funcionan esos liceos dentro de su propio reducto, ¿no? Digo, cómo se dan los vínculos entre docentes y estudiantes, cómo es el vínculo entre los militares y la sociedad cuando ellos egresan. O sea, todo lo que hace que los militares no sean una cosa separada de la sociedad, más allá de una función muy específica, sino algo que esté integrado a la sociedad y que tengan la conciencia absolutamente clara de que está para servir a la sociedad. Eso lamentablemente no está ocurriendo, no ocurrió
Y bueno, estas cosas se visualizan a través de expresiones de militares, ¿no? No, muchísimas gracias. Bueno.